Descubre los 7 encuentros más escalofriantes en las montañas Apalaches. Historias reveladas. Marisol, una joven madre soltera de 28 años, caminaba por las desoladas calles de su pequeño pueblo en las montañas Apalaches, después de una larga jornada como enfermera, en un hospital casi vacío. La atmósfera que solía ser familiar, ahora era sombría y opresiva. La inseguridad y el miedo se filtraban por cada rincón. Los murmullos de sus vecinos acerca de seres oscuros y desaparecidos se convertían en ecos constantes en su mente. Su corazón latía desbocado, mientras se apresuraba hacia casa, agazapándose entre sombras que parecían moverse, como si el pueblo mismo estuviera vivo, observándola. En el silencio de la noche, un frío helador la recorrió cuando recibió su primer mensaje anónimo. Sé lo que hiciste anoche. Las palabras, crueles y vacías, resonaban como un eco de su desesperación. La paranoia se instaló en su mente. ¿Quién podría desearle mal? Al mirar hacia atrás, cada sombra la parecía seguir, cada ruido un posible acosador. La tensión en su pecho aumentaba. Intentó ignorar las advertencias de la anciana del porche, quien con su mirada profunda, advertía sobre las criaturas que rondaban por las calles. Volverán, decía con voz temblorosa. Sin embargo, su instinto maternal le gritaba que debía proteger a Joaquín, su pequeño de 6 años, al que había jurado mantener a salvo. Decidida a enfrentar sus miedos, Marisol optó por salir a caminar con Joaquín una noche. Las calles estaban desiertas, la luna apenas iluminaba su camino. A medida que avanzaban, el silencio se volvió ensordecedor. Era como si el aire cargado de tensión estuviera esperando algo. De repente, una carcajada siniestra rompió la calma. Marisol se detuvo en seco, miró a su alrededor, pero no había nada. «Mamá, ¿escuchaste eso?», preguntó Joaquín, aferrándose a su mano. «Sí, cariño, sigamos». Intentó mantener la calma, pero su corazón latía desbocado. Mientras caminaban, se toparon con un edificio abandonado que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Sus paredes estaban cubiertas de sombras que se movían como serpientes. Marisol sintió una extraña atracción hacia aquel lugar. La curiosidad la llevó a acercarse, la adrenalina la empujaba hacia lo desconocido. En un arranque de desesperación, entraron al viejo edificio. Allí, un olor a humedad y descomposición llenaba el aire. Las tablas del suelo crujían bajo sus pies, y cada sonido se sentía como un grito en la oscuridad. En el fondo del lugar, un diario desgastado la guardaba. Las páginas, amarillentas y frágiles, revelaban secretos oscuros de su pueblo. Historias de personas desaparecidas, ritos antiguos y seres que vagaban en la noche. El terror la invadió. Cada palabra la llevaba más cerca de un horror inimaginable. «Esto no puede ser real», pensó, mientras un escalofrío le recorría la espalda. Una figura se movió detrás de ella. Sin tiempo para pensar, giró. Solo sombras. La risa resonó de nuevo, más cerca esta vez. La piel de Marisol se erizó. ¿Quién estaba ahí? La realidad se torcía, el miedo crecía. ¿Estaban observándola? ¿Era un juego? La oscuridad parecía devorarla. «Joaquín, ven aquí», susurró, pero él no respondía. Ella se giró y al mirar, su pequeño ya no estaba. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos». El temor apretó su pecho. «¡Joaquín!», gritó. El eco de su voz se perdió en el vacío. Pudo sentir su respiración agitada, como un tambor en su pecho. Las sombras danzaban alrededor. Todo estaba en silencio, y su hijo no aparecía. ¿Dónde estaba? El abandono la atravesó como un cuchillo. Solo el sonido de risa recorrería el lugar, y las páginas del diario susurraban secretos de lo que se avecinaba. Marisol sabía que la única salida estaba envuelta en el misterio y el horror que sus ancianos vecinos habían mencionado. ¿Logrará Marisol recuperar a Joaquín y enfrentarse a las sombras del pueblo antes de que sea demasiado tarde? En ese instante, la risa resonó una vez más, prometiendo que nada volvería a ser igual. Su corazón se detuvo por un breve momento, mientras la oscuridad se cernía sobre ellos. El suelo crujía bajo los pies de Marisol mientras el terror la envolvía. Cada paso que daba en la penumbra parecía resonar en su cabeza como un tambor de guerra. La risa, fría y burlona,
seguía penetrando en su mente, transformándose en un eco que la dragaba hacia la locura. Marisol sintió que la oscuridad la empujaba, como si las sombras mismas quisieran devorarla. «Joaquín», gritó otra vez, pero solo el silencio le respondió, vacío y aterrador. Su voz, tan frágil, parecía que se desvanecía en el aire pesado del edificio. Una vez más, la risa sonó, pero ahora era diferente, como un susurro que se deslizaba por su nuca, prometiendo secretos nocivos. El miedo la paralizó. ¿Qué estaba ocurriendo realmente? ¿Por qué su hijo había desaparecido? Las páginas del diario la miraban, sus secretos se extinguían en su mente como unas antorchas que se apagan en la noche. La atrajo la idea de leer más, pero un sentido de precaución le grita que no lo hiciera. Sin embargo, la desesperación supera la razón. Se acercó al diario y sus ojos se fijaron en una dirección, la última entrada al margen. Un nombre, Joaquín. Su corazón se detuvo. La hoja estaba marcada, y su nombre era un grito mudo que clama escapar. Marisol sintió que el aire se hacía más denso, casi palpable. Vio que la letra era apresurada y temblorosa. En la parte inferior, otra frase casi legible decía: «El sacrificio debe ser realizado esta noche». Con un impulso desesperado, comenzó a buscar entre las sombras. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, formando un laberinto de sombras con caminos que no llevaban a ningún lado. «Joaquín, contesta», rogó, más calma que nunca. Pero en su interior, un grito ensordecedor anidaba, gritando que algo horrible se cernía sobre ellos. Al correr hacia la salida, una presencia la detuvo. Era pesada, fría como la muerte, y la obligó a girarse lentamente. En un rincón del salón, las sombras parecían cobrar vida, dibujando la forma de un niño pequeño. «Mamá», susurró una voz temblorosa que Marisol conocía demasiado bien. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció en la oscuridad, dejando solo una risa escalofriante en el aire. Su estómago se retorció. «No, esto no está sucediendo», murmuró para sí misma, pero la desesperación la arrastró de nuevo a los recuerdos de aquellas noches que solían ser felices. Recordó los cuentos que le leía a Joaquín antes de dormir, historias de héroes que jamás se rinden. ¿Dónde estaba su propio héroe ahora? ¿Dónde estaba su hijo? Mientras encaraba la puerta, la risa resonó otra vez, ahora mezclándose con gritos. Eran las voces de los desaparecidos. La sensación de estar observada la acompañaba y un sudor frío le recorría la espalda. Aquella oscuridad estaba viva y parecía alimentarse de su miedo. «Tienes que irte», le dijo una voz en su cabeza. «No te quedes aquí». De repente se escuchó un estruendo. La puerta de entrada se cerró violentamente y Marisol dio un salto. Lo último que vio antes de que el caos se desatara fue al diario volando de su lugar, abriéndose en una página nueva, una imagen que la dejó helada. Era un dibujo de Joaquín, pero no sonriendo. En su rostro había un horror que le heló la sangre. Bajo la imagen, unas palabras gráficamente escritas: «El precio de volver». Marisol sintió que el aire se le escapaba y de repente la risa cambió. Convirtió un eco en una cacofonía de gritos entrelazados. La desesperación la consumía. «No», gritó, y corrió hacia la puerta, pero su camino se atascó. Un sudor helado le recorría la frente mientras escuchaba la sombra detrás de ella cobrar forma. «El sacrificio debe ser realizado esta noche», resonaba una y otra vez en su mente. Y así, Marisol quedó atrapada en un laberinto sin salida, donde todas las preguntas parecían estar ecoando en la oscuridad. ¿Qué precio tendría que pagar para recuperar a Joaquín antes de que el amanecer ofreciera un destino aterrador? Un grito resonó tras ella y Marisol sintió que un poder oscuro se alzaba, hambriento. Y fue en ese momento que supo que el tiempo se agotaba. Pero un último mensaje vibró en su teléfono, atrajo su atención. «Tú eres la respuesta que hemos estado esperando». La risa volvió a hacerse eco mientras las sombras se acercaban y su camino hacia la verdad se oscurecía aún más. ¿Aceptar la oscuridad o luchar contra ella?
La decisión estaba en juego, y cada segundo contaba. Un frío cortante atravesó la habitación como un susurro helado, portador de desolación. Marisol, aún temblando, buscó a tientas la salida entre los muros laberínticos que parecían estrecharse cada vez más. La voz del niño resonaba en su cabeza, entremezclándose con la risa burlona. Sus manos temblorosas se aferraron al diario, sus páginas volando al azar como aves desorientadas. «Joaquín», repitió, esta vez con un tono menos frágil, pero su voz se perdió en un eco que la hizo temer. La risa se burlaba, un sonido agonizante que filtraba su desesperación. Las palabras del diario, «El sacrificio debe ser realizado esta noche», retumbaban en su mente como un tambor de guerra. ¿Qué significaba eso? ¿Qué había que ofrecer para salvar a su hijo? Se sintió perdida, atrapada entre lo real y lo espectral. Las sombras se retorcían a su alrededor, palpándose con su desesperación. Marisol luchó contra el impulso de rendirse. El amor de madre la empujaba hacia adelante, a explorar cada rincón de la casa que antaño había sido un hogar acogedor. Mientras avanzaba, un destello de luz emergió en la penumbra. Cautivada, se acercó a una puerta entreabierta, iluminada por una pequeña lámpara que parecía anclada en un tiempo olvidado. Un susurro emergió del interior, una mezcla de su propio nombre y el de Joaquín. Era como si el lugar reclamara su atención, atrayéndola a un abismo aún más profundo. Al abrir la puerta, se encontró en una habitación decorada con imágenes de niños, pero todos tenían miradas vacías, ojos que parecían seguirla, burlándose. La luz titilaba, creando sombras que danzaban alrededor de figuras grotescas, distorsionadas y espeluznantes. Marisol sintió los escalofríos recorrer su espalda. Allí, una figura en el rincón era especialmente inquietante, un muñeco desgastado con la apariencia de Joaquín, pero con una sonrisa demasiado amplia, como si llevase la risa de la oscuridad en su rostro. «Soy yo, mamá», gritó el muñeco con una voz que emitía un eco tenebroso. Marisol, aterrorizada, se cubrió los oídos, pero la voz continuó. «Él te necesita. Debes hacer lo que se te dice». Las paredes parecieron acercarse, cerrando el espacio, y el temor llenó su pecho. Con cada palabra de aquel muñeco, la habitación se tornaba más oscura y pesa. En un instante de pánico, Marisol giró sobre sus talones y corrió de la habitación, sintiendo que cada paso la llevaba un paso más cerca de la locura. «No puedo», se decía, «no puedo aceptar esto». La risa fue una vez más la dueña del silencio, pero esta vez una voz más profunda, un susurro amenazante, le dijo: «Solo hay una salida, Marisol, solo una forma de salvar a Joaquín». Los gritos estaban cada vez más cerca, y con cada latido, el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. Finalmente, encontró una entrada a un sótano. La puerta ajada se abría de par en par como un abismo de desesperación. «Aquí está la verdad», murmuró la voz de nuevo. Marisol, sintiéndose atrapada entre la esperanza y el horror, descendió lentamente las escaleras. Cuando llegó al fondo, la oscuridad se abrazó a ella y un sudor helado empapó su frente. Un altar al centro del cuarto, adornado con espejos rotos y objetos extraños, esperaba su llegada. En uno de los espejos vio reflejada su imagen, pero era una sombra de sí misma, con ojos oscuros y lágrimas manando de sus mejillas. «¿Qué has traído para nosotros?», preguntó la sombra, mientras una sombra más densa y siniestra se alzaba detrás de ella. Marisol sintió un grito ahogarse en su garganta. Frente a la decisión, la risa y los gritos ahora eran uno solo, un canto sin final que le susurraba al oído las palabras más horribles que pudo imaginar. La vida de uno por la vida de otro. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, se dio cuenta de que la flama de su desesperación la había llevado a un sacrificio terrible.
La voz resonaba una vez más, profunda y seductora. ¿Qué estás dispuesta a hacer, Marisol? ¿Tú o él? Y así, con un hilo de esperanza desgastado y un grito al borde de sus labios, el abismo a su alrededor parecía reírse, esperando su respuesta. ¿Sería capaz de cargar con el peso del sacrificio o caería en la trampa de la oscuridad? La decisión era inminente y su futuro pendía de un hilo tan delgado como el aire que respiraba. Marisol se quedó paralizada. Las palabras del susurro retumbaban en su mente como campanas funerarias. ¿Qué has traído para nosotros? La pregunta flotaba en el aire denso, impregnando cada rincón del sótano sombrío. Sus ojos se movían frenéticamente, buscando alguna señal, alguna forma de escapar de esta pesadilla que se sentía cada vez más real. La figura oscura detrás de ella se hacía más grande, como si se alimentara de su miedo. El altar estaba cubierto de objetos extraños, y entre ellos notó una caja pequeña, decorada con símbolos que recordaba de sus sueños más oscuros. Sin saber por qué, se sintió atraída hacia ella. Era un instante de locura o de determinación, no lo sabía, pero tenía que saber lo que había dentro. Marisol, elige. La voz retumbó, profunda y amenazadora, despojándola de su concentración. Con manos temblorosas, se acercó a la mesa y levantó la caja con cuidado. El roce del material frío hizo que un escalofrío recorriera su cuerpo. Al abrirla, un puñado de pelos oscuros y un corazón palpitante, latiendo aún, la recibió. No era un corazón real, pero el símbolo de lo que una vez fue un niño inocente le desgarró el alma. Era eso lo que necesitaban, un sacrificio tan cruel y despiadado. Se giró hacia la sombra, elevando por fin la voz, cargada de furia y miedo. No haré eso, no quitaré la vida de nadie por Joaquín. Con cada palabra, su determinación crecía. La risa burlona creció a su alrededor, envolviéndola como una niebla. ¿No lo crees posible, Marisol? El amor no es suficiente para salvarlo. Los sacrificios son lo que nutren la vida, y aquí tú y él son uno solo. El altar brilló con una luz tenue, desdibujando la línea entre la realidad y la locura. Los reflejos en los espejos comenzaron a moverse. Eran visiones, distorsiones del pasado, cada una trayendo recuerdos desgarradores de Joaquín, sus risas y sonrisas, pero también de sus miedos y angustias, atrapados en un ciclo sin fin. Marisol comenzó a temblar. ¿Qué quieren de mí? Las lágrimas caían sin control por su rostro, reflejando una vulnerabilidad que no podía ocultar más. La sombra de detrás avanzó. Su forma se volvió más clara, más humana, con facciones tan familiares. Joaquín. No temas, mamá. Todo será más fácil si simplemente haces lo que tienes que hacer, dijo la figura, su voz teñida de dulzura y desespero al mismo tiempo. Marisol sintió que su corazón se rompía. Allí estaba su hijo, pero no era él. Era un eco distorsionado, una versión de lo que una vez fue, atrapada en la triste realidad de lo que habían vivido. Los murmullos de la sombra resonaban en su mente, inyectando miedo. Es solo un niño, solo un niño. La figura de Joaquín se alzaba y caía, como una ola de sombras que la arrastraba hacia la desesperación. Las imágenes del pequeño la llevaban a la locura. El sacrificio de un niño para salvar al otro. La voz dolía. La verdad era cruenta. Tú o él. El tiempo se agota. De repente, el espejo más grande fracturó la realidad. Marisol vio a Joaquín sonriendo desde el otro lado, pero era diferente. Este Joaquín era viejo, agotado, como si la oscuridad hubiera drenado toda su esencia. Ella levantó la mano hacia el cristal, sintiendo una conexión intensa que la atrapaba. Si sigues aquí, podrías perderlo para siempre, murmuró la sombra atrás de ella. El precio es alto, pero el amor tiene sus costos. La decisión pesaba sobre sus hombros como una tormenta eléctrica, haciéndola temblar.
Marisol miró a la caja, luego al espejo y finalmente a la sombra que la rodeaba. «¿Qué quieres, de verdad?», preguntó, sintiendo su voz temblar. «¿Tu fin o su vida? ¿Qué eliges, madre?». El eco de sus palabras reverberaba, y en ese momento el terror profundo que la consumía se transformó en algo más grave, un abismo de poder y elección. La oscuridad se abalanzó sobre ella, esperando su respuesta, y cuando su voz finalmente encontró el camino, algo en el ambiente cambió. No había vuelta atrás. Su respuesta podría decidir el destino de Joaquín y de su propia alma. «No», susurró la sombra, pero un nuevo sonido surgió. La risa se desvanecía dando paso a un lamento melancólico. Marisol sintió que el suelo temblaba. ¿Qué pasaría ahora? La sombra se preparaba para reaccionar mientras el tiempo se deslizaba. Tendría el coraje de enfrentar lo que vendría. La oscuridad se cerró a su alrededor como un abrazo mortal, envolviendo a Marisol en una penumbra que apretaba su pecho y dificultaba su respiración. La risa burlona se había desvanecido, pero el eco del sufrimiento quedó resonando en sus oídos. Era un lamento incesante que provenía del espejo, una sinfonía de desesperación que arrastraba sus pensamientos hacia la locura. «Elige», repetía la sombra, ahora más presente, una sombra que parecía estar alimentándose de sus dudas y su pánico. Los detalles empezaron a desdibujarse. El altar, los objetos oscuros, incluso la figura de Joaquín, se volvieron como hologramas en una tormenta de confusión. «No puedo», susurró Marisol, sintiendo que su mente luchaba por escapar de aquel laberinto horrendo. Las imágenes del rostro de su hijo, atrapado en diversas etapas de su infancia, venían a su mente como cuchillos afilados. Recordó su primer día de escuela, cuando miraba atrás y sonreía, llena de inocencia y fe. Esa imagen inmaculada ahora se entrelazaba con la visión de su hijo anciano, con los ojos vacíos y marchitos. Debo hacerlo al revés», pensó para sí misma. La idea de sacrificar a su propio hijo era un abismo que no quería cruzar. Pero entonces, ¿qué alternativas le quedaban? De repente, un dolor agudo atravesó su mano. Miró hacia abajo y vio que tenía la caja aún abierta, con las gélidas piezas del corazón en su mano. La sensación de fría desesperanza volvía a apoderarse de ella. Era una trampa, una cruel burla de aquellos que pretendían alimentarse de la angustia. «Si solo pudieras volver a ser tú», dijo Marisol, su voz temblando, quebrándose. Pero como respuesta, la sombra giró, distorsionándose, como un torbellino. De repente, la atmósfera se volvió pesada, como si la habitación entera intentara apresarla. La figura de Joaquín comenzó a fragmentarse, su rostro se llenaba de sombras, como si una oscuridad voraz intentara devorar su esencia. «Déjalo en paz», gritó ella, retrocediendo lentamente hacia la pared, sintiendo la dura frialdad del cemento contra su espalda. «¿Por qué temes, madre? Un niño no debe sufrir. Tú puedes salvarlo». El eco de la voz intensificó su terror, como un serpiente sibilante que se hacía cada vez más fuerte. Los espejos a su alrededor comenzaron a vibrar, mostrando reflejos de otros niños, rostros tristes, ojos que lloraban y cuerpos que se encogían frente a lo que parecía una tormenta de sombras que devoraba la vida a su alrededor. Marisol sintió que todo lo que había sido y lo que había amado se desvanecía. «Debo luchar». La frase resonó en su mente, cada palabra iluminando un pequeño resquicio de esperanza en la oscuridad. Y de pronto, como si sus pensamientos hubieran evocado una fuerza latente, la figura de Joaquín se estabilizó por un momento y con un movimiento extendió su mano llena de dulzura. «Mamá, por favor, ven a mí». La voz de su hijo sonaba pura, casi como un despertar de un sueño. Era como si un hilo de luz emergiera en esa oscuridad, a pesar de la opacidad que amenazaba con consumirlo todo. Marisol, todavía temerosa, dio un paso tembloroso hacia el espejo. «Eres realmente tú». «Elige, madre». El grito de la sombra retumbó como un trueno, rompiendo la conexión que había comenzado a formar. Los reflejos se distorsionaron de nuevo, y un viento helado sopló desde el espejo, haciendo que Marisol se tambaleara. El tiempo se aceleraba, y los latidos de su corazón parecían un tambor que marcaba el compás de su agonía. «Elige». A su alrededor,
Los objetos del altar comenzaron a vibrar y a moverse como si se prepararan para un sacrificio inminente. Marisol miró de nuevo al espejo. La figura de Joaquín se desmoronaba, atrapada por la sombra. La decisión ya no era solo suya, porque la historia de todos aquellos niños dependía de su respuesta. «¿Estás dispuesta a enfrentar el verdadero terror que te espera?», murmuró la sombra, mientras las visiones del pasado se arremolinaban, ofreciendo un vistazo de lo que estaba en juego. Marisol sintió el suelo temblar de nuevo. Sabía que había llegado el momento. Con determinación levantó la mano hacia el espejo, pero justo antes de tocarlo, sintió que algo la agarraba del tobillo. La sombra no iba a permitirle escapar tan fácilmente. «¿Qué elegirás, madre? Tu respuesta tiene poder». Las luces en el sótano comenzaron a parpadear. El ambiente se volvió más aterrador, asfixiante. La angustia se cernía como una tormenta a punto de estallar, y Marisol sintió que el tiempo se agotaba. Su mano temblaba, pero ello podría ser la clave para la salvación o la condenación. Justo antes de que pudiera pronunciar su elección, un grito desgarrador resonó en el aire. No era el de la sombra o el de Joaquín, sino algo mucho más antiguo y siniestro. «Elige ya». Y en ese instante verá cosas que nunca debería haber contemplado. Marisol sintió que el mundo a su alrededor se quebraba en 1000 pedazos cuando el grito resonó. La voz silenciosa de su hijo se apagó, dejando un vacío oscuro que empezó a llenarse con el murmullo de figuras difusas, sombras que danzaban con ansia a su alrededor. Acelerando su respiración, se dio cuenta de que no tenía tiempo para pensar. Lo que quedó de su corazón palpitaba con fuerza, resentido y aterrado por la elección inminente. La sombra, una masa retorcida, se acercó más, asfixiante, como una serpiente dispuesta a engullir todo a su paso. Las voces de los niños que había visto en los espejos comenzaron a fusionarse, creando un coro de desesperación, su tristeza vibrando en el aire helado. «¿Por qué no nos salvas, madre? Elige», gritaban los ecos, cada palabra una daga que desollaba su alma. «¿Qué estás esperando?», la sombra insistió, susurros punzantes que prometían revelaciones terribles. «Solo tienes que tomar una decisión. O elige a él, a tu hijo, o perderás todo lo que amas. Y más, la elección será tu condena». Su aliento helado llenó la habitación, una nube de terror palpable. Marisol sintió que su cuerpo se paralizaba en la confusión. ¿Cómo podría decidir entre el amor y el temor? Miró hacia el espejo, donde la imagen de Joaquín parecía desvanecerse entre llamas de oscuridad. Sería su propio sacrificio el que lo salvaría, ¿no? Sin embargo, aún así, la idea la horadaba por dentro como un taladro en carne viva. «Madre, por favor, no me dejes». La voz de Joaquín emergió de entre el ruido, tierna pero de un eco sordo, llevándola a la escasa luz de su esperanza. Marisol extendió la mano, temerosa de que al tocarlo la sombra arrastrara a Joaquín, despojándolo de su esencia. No quería ser la razón de su sufrimiento, pero podría perderlo para siempre. Al otro lado de la habitación, un espejo se resquebrajó con un crujido profundo, añadiendo un nuevo nivel de horror a esta agonía. En ese instante, vislumbres de otros mundos comenzaron a fluir a través de las rendijas, mostrando imágenes de vidas pasadas, futuros por venir, todas las decisiones que nunca tomó y las sombras de lo que podía ser. Cada fragmento, cada luz, gritaba insistentemente en su mente: «Elige». Sudor frío empapaba su piel mientras se sentía súbitamente atrapada entre el deber y el deseo, entre salvar a su hijo o condenarlo a esta vida de sombras. Un frío profundo brotó de su corazón, y las visiones de sombras devorando vidas y risas apagándose se encendieron con más intensidad. Se exigía a sí misma elegir entre su hijo y lo incierto. En un acto de desesperación, gritó: «¡No más! ¡No te elijo!». Pero la sombra se encarnó en su grito, arrastrando su voz al abismo. En aquel saludo de rabia, el suelo debajo de sus pies comenzó a vibrar, el altar tambaleándose, como si todo fuera a caer en un abismo sin fondo. «¿Sabías que esto vendría?», resonó el eco de la sombra, burlona y tenebrosa. «Has fallado la prueba, Marisol. ¿Qué es el amor si no puede soportar la verdad?».
La atmósfera estalló en fragmentos de frío y fugaces visiones, y los espejos comenzaron a distorsionarse nuevamente, mostrando escenas más horripilantes, imágenes de sacrificios pasados, de otras madres que habían tomado decisiones fatales en un momento de pánico. Con cada imagen, el eco de sus voces resonó más fuerte. «Elige». Fue entonces cuando Marisol comprendió. Las sombras, la desesperación, la confusión, todo dependía de romper el ciclo. Tenía que cambiar las reglas del juego. Sin dudarlo más, levantó la mano, reuniendo todo su coraje. Si los espejos eran portales, tal vez, solo tal vez, podrían ofrecer una salida. Con determinación en el rostro, presionó su mano contra la fría superficie del espejo, sintiendo una conexión latente burbujear, esperando ser invocada. Pero justo cuando creía encontrar la luz, una risa resonó por toda la habitación, retumbando en sus huesos. La sombra sonrió y en un giro despreciable reveló verdades inenarrables que nunca imaginó. «Estás lista para conocer la verdadera historia, Marisol. A veces, los sacrificios son solo el comienzo». La vibración iba en aumento, y el contenido del espejo empezó a arrastrarse hacia ella, con un movimiento imposible de resistir. Marisol sintió que el suelo se desmoronaba a sus pies, mientras se preguntaba si podría verdaderamente enfrentar lo que vendría. Pero no había vuelta atrás. Lo único que importaba ahora era enfrentarse a sus demonios. ¿Qué eligió realmente tu madre?, preguntó la sombra, y con eso el abismo se abrió de par en par. La sala se sumió en una oscuridad densa. El aire se sentía cargado, como si cada sombra estuviese viva. Marisol, atrapada en el borde del abismo, sintió que el tiempo se deshacía a su alrededor. La risa burlona de la sombra reverberó en las paredes, un eco que se multiplicaba y giraba, jugando con su mente. Las visiones comenzaron a arrastrarse desde el espejo, una marea de recuerdos distorsionados y gritos ahogados. Marisol vio a su madre en la misma situación, enfrentándose a elecciones crueles, a sacrificios que parecían necesarios en el momento, pero que llevarían a la ruina. Cada lágrima desgastada que caía de un rostro perdido era un eco de su propia desesperación. ¿A quién salvarás, Marisol? ¿A tu hijo o a tus propios recuerdos? La sombra se acercó más, su voz un serpenteo hiriente que se infiltraba en su mente. Marisol comprendió que la elección no era solo entre Joaquín y ella, sino entre su historia y la historia de todas las mujeres que habían sufrido antes que ella. De repente, un torrente de imágenes la golpeó. Años de decisiones, momentos de debilidad y de fuerza. Su madre, una figura etérea que resultaba familiar y ajena al mismo tiempo. Estaba en la misma habitación, en el mismo ciclo de terror y dolor. Cada grito que escuchaba resonaba en sus venas, convirtiéndose en el clamor de generaciones que habían sido silenciadas por el miedo. ¿Vas a seguir cargando con estas sombras?, la sombra preguntó, sus ojos relampagueando en un rojo intenso. Tus temores, tus secretos, están aquí, descansan sobre ti, pesados como esta oscuridad que intentas desafiar. Marisol sintió que subía una ola de furia. Era el momento de actuar. Inspiró profundamente, alzando su voz por encima de las sombras. No seré como ellas, no me someteré a este ciclo de culpa y sacrificio. No, elijo. Al pronunciar esas palabras, un estallido de luz brilló en el espejo. Momentáneamente, Marisol se vio reflejada con valentía, rodeada de sus recuerdos, pero dominando su propio destino. Sintió que todo el dolor se desvanecía, no por ignorarlo, sino por enfrentarlo. En ese instante de revelación, la figura de Joaquín apareció detrás de su imagen resplandeciente, iluminando la sala. «Madre, por favor, no te rindas». Su voz, clara y llena de amor, retumbó en el aire. La conexión entre ellos crecía, moldeando las sombras en formas más suaves. Pero la sombra, rabiosa, se abalanzó sobre esa luz. ¿Te atreves a desafiarme? Tus recuerdos, tus decisiones, son lo que te sostiene aquí. ¿Qué harás sin ellos? Marisol sintió que el suelo se sacudía. Las corrientes del espejo empezaron a retorcerse.
El caos reinaba en la habitación. Su mente se turbó, luchando por mantener el enfoque. No puede ser así, pensó. Si esto acaba, ¿qué quedará de mí? La sombra, que parecía crecer en tamaño e ira, gritó: entiende que en cada elección hay consecuencias. Te arrastraré al abismo que no conoces. Marisol sintió como el pánico intentaba apoderarse de ella, pero en su desesperación, un destello de esperanza comenzó a brotar dentro. Si este es el final, que sea mi elección. Con una determinación inquebrantable, recordó la esencia de su amor por Joaquín. Elijo ser libre, elijo la verdad. A medida que esas palabras salían de su boca, el espejo crepitó, iluminándose como una luz ardiente. De pronto, el caos se detuvo, la sombra se detuvo a su paso, retrocediendo por primera vez, como si una fuerza desconocida la repeliera. Pero antes de que Marisol pudiera sentir alivio, los espejos a su alrededor comenzaron a fracturarse, susurros sibilantes resonando en el aire, un tumulto de voces ansiosas. ¿Estás dispuesta a sacar la verdad de lo que no sabes?, preguntó la sombra, su voz ahora más oscura, más profunda, llena de un terror palpable. Quizás el sacrificio que estás dispuesta a hacer no sea el que crees. Marisol, confiada en su elección, comprendió que su lucha apenas comenzaba. Mientras los límites entre lo real y lo imaginario se desvanecían, la pregunta se instaló en su pecho. ¿Qué revelaciones aterradoras aguardaban en el fondo de su propia historia? La luz del espejo titilaba, lanzando reflejos distorsionados sobre las paredes, transformando la sala en un laberinto de ecos y susurros. Marisol sintió que los gritos en su mente se volvían más intensos, como un coro de almas en pena que clamaban por ser escuchadas. Su corazón latía con fuerza, cada golpe como un recordatorio de su existencia, de su lucho. ¿Recuerdas cuando toda esta oscuridad comenzó?, la sombra murmuró, ahora más cerca, su aliento frío como el acero. Tú crees que romper el ciclo es suficiente, pero aún no has mirado fondo. No sientes el peso de las que vinieron antes que tú. Cada lágrima, cada sacrificio, se repite en tu línea de sangre. Las imágenes empezaron a guiar. Marisol vio a su abuelo, su abuela, rostros familiarmente desconocidos, enredándose en un destino oscuro, porque solo ahora se sentía el eco de sus historias. Cuando se centró en ellos, la sombra se fue dibujando, tomando la forma de su propia madre, consumida por las decisiones que le habían robado su paz. La figura materna hablaba sin voz, sus labios moviéndose en un silencio que cortaba como un cuchillo. Marisol sintió que su pecho se apretaba. No soy solo yo, susurró. Están aquí debido a mí. Pero la sombra se rió, un sonido gélido, como cristales quebrándose. Y de ti dependerá si esa historia se repite, respondió la sombra, volviendo a su forma verdadera, un caos de oscuridad. Solo que, ahora, hay algo más que deberás enfrentar: tu amor por el niño. ¿Te atreverías a perderlo por la verdad? Un nuevo escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué significaba eso? La desesperación crecía, una niebla que rodeaba su mente. ¿Tendrás el valor de sacrificarlos a todos? ¿Drenarás el poder de tu madre, de tus abuelos, de todo lo que han amado, simplemente por desear ser libre? Marisol sintió un tirón en su corazón. Era cierto que Joaquín representaba su esperanza, pero también lo era que su sacrificio le permitiría romper cadenas ancestrales. Si eso debía ser, ¿qué significaba para ella realmente? De repente, una imagen apareció desde la distancia. Joaquín, con los ojos abiertos como platos, atrapado en una red de espejos estrellados. En su cara, la mezcla de miedo y confusión reflejaba lo que él había visto. La sombra estaba ahí, acechando, al acecho, burlándose del amor de una madre. Marisol extendió una mano al espejo, queriendo tocarlo, alcanzarlo, salvarlo. «No», gritó, su voz resonando en el aire. «No será así». Pero a medida que pronunciaba esas palabras, sintió que la sombra se nutría de su angustia, haciendo que el dolor se intensificara. Las imágenes en torno a ella convulsionaban, un torbellino de recuerdos y visiones de sufrimiento. Sanar el pasado podría significar perder a su hijo. Pero,
podía vivir con eso. La sombra pareció captar su duda, acercándose, serpenteando a su alrededor. ¿Estarías dispuesta a enfrentar la verdad de tu familia, aun si eso implica herir a Joaquín? Aun si eso significa enfrentar el horror del pasado que trajiste contigo. Marisol cerró los ojos, el horror invadiendo su mente. Se dio cuenta que la sombra se estaba alimentando de su angustia, de su culpa. Esto no es solo sobre mí, es sobre todos nosotros, pensó, asimilando una nueva determinación que burbujeaba dentro de ella. Las luces comenzaron a fluctuarse de nuevo. El espejo se volvía un portal, y en él visiones de su madre, su abuelo, todos aquellos que habían luchado. Todo lo que deseo es encontrar la paz, murmuró. Pero la sombra, aún ávida, respondió con un eco escalofriante. La paz vendrá a un alto costo. Te lo pregunto una vez más, ¿estás dispuesta a perderlo todo? Marisol sintió el frío arrastrarse por su piel. Algo en su interior se quebró. Una decisión había que tomar. ¿Pero a qué costo? Había estado explotando una verdad que aún no conocía. Las últimas palabras de la sombra resonaron, envolviéndola en un velo de desesperación. Tu entrega definitiva está cerca. Pero tú decidirás cuándo. Al oír esto, su mente entera giró en espiral. Marisol, queriendo salir del abismo, se enfrentó una vez más a lo que aún no sabía, y lo que podría perder para encontrarlo. Marisol respiró hondo, tratando de aclarar sus pensamientos entre el caos. Las imágenes de su familia seguían girando en su mente, sus rostros distorsionados, atrapados en el sufrimiento. El miedo de perder a Joaquín se mezclaba con la necesidad de enfrentar la verdad. Era un tira y afloja en su alma, una batalla interna que parecía no tener fin. La sombra danzaba a su alrededor, cada vez más fuerte, alimentándose de su indecisión. Con un movimiento brusco, Marisol se giró hacia el espejo, sintiendo que sus pies la llevaban involuntariamente hacia la reflexión distorsionada. Un frío glacial la envolvía, mientras se acercaba. Su cuerpo temblaba, pero su mente luchaba por aferrarse a cualquier rayo de esperanza. «¡Muéstrate!», gritó, su voz llena de desesperación. «¿Qué quiere de mí?». El ruido en su cabeza crecía hasta convertirse en un zumbido ensordecedor, un eco interminable de lamentos y llantos. Las luces del espejo comenzaron a parpadear, y Marisol sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. De repente, un grito sordo atravesó el aire. Era Joaquín. Marisol se congeló. Su corazón se detuvo un instante, solo para estallar en aceleración cuando vio su figura atrapada detrás de la superficie de cristal, luchando por salir. «¡Mamá!», su voz resonó, un tono de terror inconfundible. «No, no, no», susurró Marisol, la piedad y el amor apoderándose de ella. Se inclinó hacia el espejo, sintiendo la fría barrera que la separaba de su hijo. «¡Voy a salvarte!». Pero mientras intentaba alcanzar su mano, la sombra se lanzó hacia ella como un relámpago, interponiéndose. «No puedes. La verdad debe ser liberada primero», dijo, su voz como un susurro helado. «Y si Joaquín es la clave, la última entrega en este danzón de dolor». La sombra se retorció, revelando formas grotescas que arañaban la mente de Marisol, plantando la semilla del miedo. «Todo lo que has amado siempre ha estado en peligro, Marisol. Tu propio hijo no es la excepción. Por cada verdad que reveles, habrá un costo». Marisol sintió que su estómago se retorcía. El sacrificio que temía se presentaba ante ella. Zapatos de sombra susurraban al oído, tentándola a optar por la oscuridad. Si sus elecciones históricas habían conducido a este momento, ¿cómo podría ella romper el ciclo sin sacrificar algo fundamental? Mientras la ansiedad la consumía, un nuevo tormento surgió, una imagen oscura, de su madre, la misma que había visto en el espejo anteriormente. Aparecía en la distancia con lágrimas que nunca habían llorado. La culpa se enredó aún más en su pecho, como si los hilos del destino estuviesen atados a su sufrimiento. Tu familia ha sufrido, y su dolor se remonta generaciones. ¿Estás segura de querer saber la verdad, aun si eso significa sacrificar a tu hijo? La sombra sonrió, asomando una gélida satisfacción. Todo requerirá un sacrificio, su vida o la libertad de sus ancestros.
«Cállate», Marisol gritó, sintiendo que su ser se desbordaba de rabia. «No permitiré que juegues con lo que amo. Joaquín es mío, no será parte de tu horror». Pero el eco de sus palabras se disipó en el aire, mientras la sombra se reía. El suelo se abrió bajo ella, una grieta oscura como el abismo. La desesperación suplicante del alma de Joaquín resonaba en su mente. «¡Mamá, ayúdame!». Un grito que la ató y la llenó de pánico. Marisol sabía que el tiempo se agotaba. Cerrando los ojos, Marisol buscó dentro de sí misma la fuerza, la conexión con todo lo que había amado y perdido. Las sombras eran una parte de su historia, pero eso no significaba que tenía que dejar que prevalecieran. «Entregaré mi dolor», murmuró, abriendo los ojos ampliamente, encontrados con la oscuridad. «Pero no a costa de mi hijo, no». Y justo cuando pronunció esas palabras, una luz comenzó a brillar en el espejo, desdibujando la sombra y revelando a Joaquín. La luz estalló como un volcán. Marisol sintió un poder fluir a través de ella, liberándose de los fantasmas del pasado. Pero la sombra, aún herida, no se detendría. «No será tan fácil, Marisol. Estas palabras han despertado algo que nunca debió ser tocado». Mientras el caos estallaba a su alrededor, con ecos de antiguas venganzas llamando desde el fondo, una pregunta se cernía en el aire. ¿Realmente podría vencer la oscuridad y liberar a Joaquín sin perder parte de sí misma en el proceso? Marisol sintió el tirón del dolor y el amor en su interior. La elección se acercaba, un abismo de consecuencias, considerando cruzar la frontera de su propia humanidad. ¿Qué haría ahora? Estaba lista para enfrentar lo que aún residía en el espejo. La sombra tembló y susurros llenaron la habitación, un coro de advertencias y promesas. El sacrificio de una madre por la verdad. La respuesta está más cerca de lo que piensas. La risa de la sombra la envolvió, mientras todo se volvía negro. Marisol comprendió al fin cuán oscura podía volverse la libertad y qué precio estaba dispuesta a pagar por ella. Marisol se encontraba en el borde del abismo, sintiendo el peso de todas las decisiones que había tomado y las que le quedaban por hacer. La luz del espejo titilaba y su reflejo se tambaleaba entre las sombras, mostrando fragmentos de su pasado y de su futuro. En su corazón, las palabras resonaban. ¿Qué elegirás? Entre el caos, el eco de la voz de Joaquín la llamaba. «Mamá, no me dejes». Aquella súplica atravesó su alma como una lanza. La oscuridad había jugado con ella, manipulando sus miedos, pero en medio de todo eso, el amor de su hijo brillaba como un faro. «No permitiré que esta sombra me arrebate lo más precioso», murmuró Marisol, y aunque la sombra se retorcía en ira, ella sintió que el poder se acumulaba dentro de ella. Había tomado decisiones en nombre de la familia y estaba lista para romper con el ciclo de miedo y sacrificio. «A partir de ahora, elijo luchar por nuestra felicidad», dijo con voz firme, viendo cómo las sombras comenzaban a retroceder. La luz se intensificó en el espejo, y con cada palabra que proclamaba, la sombra se iba volviendo más pequeña, más débil. Era un espectáculo casi mágico. La luz brillaba y llenaba cada rincón de la habitación, haciendo que los ecos de los niños perdidos se suavizaran y empezaran a desvanecerse. La sombra, ahora con forma más definida, parecía debatirse entre el pánico y la rabia. «Tienes una elección que hacer, Marisol», susurró. «Pero la verdad que buscas puede destruirte a ti misma y a todo lo que amas». Pero su amenaza ya no tenía el mismo poder. Marisol sonrió y con ese destello de valentía dijo: «La verdad me liberará. Tú ya no tienes dominio sobre mí». Con esas palabras, la habitación estalló en una explosión de luz brillante, y en un instante se vio a sí misma no solo enfrentándose a la sombra, sino liberando a todos aquellos que habían sido atrapados en el ciclo de sacrificio, entre ellos su madre, su abuela, todos los que habían cargado con ese dolor.
Los ecos de los gritos se transformaron en susurros de agradecimiento mientras se desvanecían en un halo de luz. Joaquín emergió del espejo, su figura resplandeciente. ¡Mamá!, gritó, corriendo hacia ella. Sin dudar, ella lo abrazó con todas sus fuerzas, sintiendo que toda la carga del mundo se despejaba al sentir su cálido abrazo. Los miedos y la oscuridad habían desaparecido. «¿Lo hiciste, Marisol?», dijo Joaquín, mirando a su madre con esos ojos que irradiaban felicidad. «Eres mi heroína». Marisol experimentó un alivio profundo en su pecho. Había enfrentado lo desconocido para proteger lo que realmente amaba. «Nunca más permitiré que el miedo controle nuestras vidas», declaró, sintiendo el dolor que la había seguido desvanecerse. Su vida volvería a ser suya, el ciclo roto. A medida que la luz llenaba cada rincón de la sala, la sombra finalmente se desvaneció, llevándose consigo décadas de temor y dolor. La libertad que anhelaba estaba al alcance de su mano. Las sombras se despejaron, el horror se convirtió en historia. Marisol miró a Joaquín, y una sonrisa brillante cruzó su rostro. «Construiremos un nuevo futuro, cariño, sin miedo, sin sacrificios». Ambos se abrazaron con fuerza, mientras un nuevo sol comenzaba a asomarse en el horizonte. Y así, Marisol y Joaquín salieron del viejo edificio, dejando atrás el pasado. Al mirar atrás una última vez, ella sintió que todo lo que había enfrentado había valido la pena. Los ecos de sus ancestros ya no la perseguían. En cambio, había encontrado la luz, en su amor, en su sacrificio, en la búsqueda de la verdad. «Siempre juntos», exclamó Joaquín, rompiendo el silencio. «Sí, siempre juntos», respondió Marisol, con un brillo en los ojos, contemplando la nueva vida que les esperaba. Este era el momento. No solo habían sobrevivido, también habían despejado el camino para una nueva historia, una historia de esperanza y amor, donde nada podría separarlos. Ahora, querido oyente, ha llegado el momento de actuar. Necesitas suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas que te dejarán sin aliento. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que toda esta valentía llegue a más personas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este impactante final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conmovedora conclusión. No esperes ni un segundo más para ser parte de nuestra comunidad. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal con cada acción.